Muy bien, el día de hoy vamos a hallar el volumen de un huevo, que sabemos que no hay una fórmula precisa para hallar el volumen de esta figura. Por lo tanto, vamos a usar la teoría de Arquímedes. En este caso tenemos un vaso, un cilindro, que vamos a hallar, vamos a necesitar también nuestra regla. En este caso tengo de 30 centímetros, pero puede ser de más para poder tener las medidas exactas. También un marcador para poder indicar cuántos centímetros y dónde queda precisamente. Y también un poquito de agua para poder tomar. En este caso, eh, yo he marcado una línea, si se pueden dar cuenta ahí, de del tope del vaso hasta aquí se encuentran 4 centímetros. Entonces vamos a llenarlo hasta que llegue a 4 centímetros el agua. Vamos colocando el agua hasta que llegue a la marca indicada. Aquí estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos ahí indicado eh, el agua donde está. Ahí tenemos 4 centímetros exactamente. Ahí podemos darnos cuenta que llegó justo en la marca. Sabemos la fórmula para hallar el volumen de un cilindro. Por lo tanto, vamos a hallar el radio, que en este caso el radio de nuestro cilindro es exactamente bueno, el diámetro es de 6,5. Eso quiere indicar que nuestro radio va a ser de 3,25. Por lo tanto, ya solo, primero hallamos el volumen de ese espacio de 3,25 por la altura, que son 4 centímetros, y nos va a dar el volumen. Ahora bien, vamos a colocar el huevo dentro del vaso. Vamos a hacer que se sumerja todo completamente. Ahí se puede ver que está sumergido completamente el huevo. Y vamos a marcar hasta dónde se elevó el agua. Hasta dónde ha llegado el agua. Y ahora vamos a medir cuántos centímetros de altura tiene para poder indicar y hallar el volumen. Ha llegado hasta 6 centímetros. 2 centímetros más del anterior del que teníamos nosotros. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hallar el volumen del cilindro cuando tiene 4 centímetros de altura. Y después vamos a hallar el volumen del cilindro cuando tenga 6 centímetros de altura. Y realizamos la resta y la diferencia que queda, ese va a ser el volumen que tenga el huevo. Entonces, ahorita vamos a hacer manualmente y a ver cuánto nos da el volumen. Muy bien, vamos a continuar y vamos a sacar el volumen pues con cálculos ya matemáticos. Entonces vamos a utilizar, como no tenemos una fórmula para hallar el volumen del huevo, pero sí podemos hallar el volumen de un cilindro. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula para hallar el volumen de un cilindro, que en este caso es volumen, que es igual a pi por radio elevado al cuadrado por altura. Y ya tenemos, vamos a hallar el primer cilindro, que es el caso que solo es el del agua, donde solo hay agua. Por lo tanto, tenemos el radio anteriormente conocido que es de 3,25 centímetros. La altura de ese cilindro es de 4 centímetros. Muy bien, ahí podemos darnos cuenta de cuál es. Es el que tiene solo agua. Por lo tanto, solo sustituimos los datos donde el volumen es igual a pi por 3,25 centímetros, que es el radio, elevado al cuadrado, por la altura, que es 4 centímetros. Y vamos efectuando las operaciones correspondientes. Primero hacemos lo del el paréntesis elevado al cuadrado, que nos da volumen es igual a pi por 10,56 centímetros al cuadrado por 4 centímetros. Pi por 10,56 centímetros cuadrados nos da 33,18 centímetros al cuadrado por 4 centímetros. Y nos dará el volumen total de este cilindro es de 132,72 centímetros. Ya no es al cuadrado, ya son cúbicos. Entonces, este es el volumen de este cilindro. Ahora bien, vamos a hallar el volumen del segundo cilindro, que en este caso ya contiene el huevo, por lo tanto, elevó su altura, que es lo que prácticamente cambia en este sentido. Utilizaremos la misma fórmula. En los datos es donde va a cambiar. El radio, pues permanece igual, que es de 3,25 centímetros, y la altura es la que sí cambia, no es 4, sino que es 6 centímetros. Por lo tanto, el volumen es igual a pi por 3,25 centímetros elevado al cuadrado por la altura, que es 6 en este caso. Y vamos efectuando las operaciones correspondientes, en donde nos damos cuenta que multiplicamos pi por 10,56 centímetros cuadrados por 6 centímetros y nos da un total el volumen total entonces del segundo cilindro o del cilindro que ya contiene huevo es de 199,08 centímetros cúbicos. Ahora bien, vamos a hallar el volumen del huevo. ¿Y cómo lo haremos? Pues efectuando una resta.
restando el volumen de los dos cilindros. Entonces vamos a hallar, vamos a utilizar el cilindro más alto, el volumen más alto del cilindro, que es el último, que es de 199,08 centímetros cúbicos, menos el primer cilindro, que es de 132,72 centímetros cúbicos. Entonces, esa diferencia es el volumen del huevo, que en este caso es de 66,36 centímetros cúbicos. Entonces, ese es el volumen del huevo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo hallar el volumen de un cilindro por medio a través de GeoGebra, utilizando el software de GeoGebra. Entonces nos vamos a la opción y vamos a donde dice vista gráfica en 3D. Y aquí podemos ver que nos aparece la gráfica en 3D. Eh, Aquí vamos a ocultar las cuadrículas y vamos a ocultar los ejes. Ahora vamos a seleccionar y vamos a escoger un punto aquí sobre 3D. Si nos damos cuenta, también aparece aquí en nuestro plano. Ahora bien, vamos a elegir un segundo punto. En este caso vamos a elegir la altura de nuestro cilindro, que era el primer cilindro, que era 4. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Eh, Ahora necesitamos colocar nuestro deslizador, que lo encontramos en esta opción. Le damos clic. Nos pide un nombre. Vamos a nombrarlo a este radio. El intervalo mínimo que sea de 0 y el máximo dejémoslo en 5. El incremento, o sea, de cuánto en cuánto va a ir creciendo, dejémoslo en 0,25, ya que nuestro radio pues va ahí por 0,25. Muy bien, ya tenemos nuestro radio, pero ahora para que este radio efectúe un efecto en esto, vamos a tener que seleccionar en el plano de 3D, ir a donde está una pirámide tipo 3D y vamos a la figura que necesitamos, que en este caso es un cilindro. Nos va a pedir que seleccionemos un punto, el punto A y el punto B. Pero tenemos que relacionarlo, tenemos que conectarlo. En este caso vamos a conectarlo con radio. Y si nos damos cuenta, pues ahí está. Y si nosotros, bueno, ya está eh, en nuestro plano 3D y en nuestro plano. Si nosotros aumentamos el radio, pues aquí podemos ver ese cambio. Nos damos cuenta que están conectados. Si lo hacemos mínimo, si nuestro radio es 0, pues si nuestro radio máximo es 4,75, pues ahí lo tenemos. En nuestro caso, nuestro radio es de 3,25. Dejémoslo ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro para altura. Para conectar altura. Para conectar altura vamos a ir a deslizador y vamos a utilizar otro. Y vamos a llamar de nombre, vamos a ponerle altura. Muy bien, ya lo tenemos. El intervalo mínimo que sea de 0. El máximo, en este caso, dejémoslo de unos 10, una altura máxima de 10. Y el incremento puede ir de 0,5, pero en este caso dejémoslo en 1 en 1. Entonces aquí ya podemos ver nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro deslizador de altura. Sin embargo, cuando nosotros le damos el movimiento, pues no cambia nada en el otro plano 3D, ¿verdad? Así que vamos a tener que conectarlo. Para eso nos vamos a entrada, escribimos C mayúscula igual, abrimos paréntesis, 0,0 y escribimos altura, altura. Y automáticamente ya está conectado. Podemos verlo. Ahora que ya tenemos nuestro deslizador de altura y podemos ver cómo va subiendo de uno en uno, aquí podemos darnos cuenta. Ya tenemos la altura. Vamos a conectarlo con nuestro plano 3D. Así que le damos clic en plano 3D y nos damos donde está cilindro. Le damos en opción, nos pide dos puntos. Le damos en el punto 0 y le damos en el punto 4 que va. Entonces nos pide que lo conectemos con algo. Y además tenemos que conectar con radio y le damos OK. Entonces ahí podemos ver cómo la altura también va afectándose. Ahí ya podemos ver si necesitamos una altura mayor o menor.
y si necesitamos un plano más ancho, más corto. Entonces, ya con esto ya podemos ir practicando, ya podemos ir viendo los datos que necesitamos con respecto a nuestro cilindro que nosotros utilizamos para hallar el volumen del huevo. Entonces, el radio era de 3,25 y la altura era de 4. Entonces ahí lo tenemos. Pero ahora acá nos aparece de ese cilindro, nos aparece aquí en la introducción de datos, nos aparece cuál es el volumen. Pero necesitamos nosotros verlo, poder notar la diferencia cuando se hacen los cambios. Por ejemplo, si vamos a ver el del cilindro número 2 que tenía ya una altura de 6 y un radio de 3,25, entonces nos damos cuenta que ese aumenta, aumenta su volumen, pero no nos muestra acá. Así que necesitamos hacer esto. Muy bien, ahora que ya hemos hecho nuestra conexión de nuestro cilindro para poder hallar su altura y también su radio, así también a su radio, vamos a utilizar la forma para hallar el volumen, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a entrada y escribimos V mayúscula, que es igual a volumen. Entonces la fórmula para hallar el volumen de un cilindro es pi por, sabemos que es radio. eh, Aquí recordemos que el radio va al cuadrado, entonces vamos a nuestra tecla para ponerlo hacerlo fácilmente y le damos en el cuadrado por altura. Todo esto ya está ingresado, por lo tanto ya el mismo sistema del software de GeoGebra lo reconoce fácilmente y le damos Enter. Aquí nos tiene un número diferente, pero nos damos cuenta que el que nos interesa es de 3,25, que es el radio de nuestro vaso y una altura de 4. Entonces aquí nos aparece en donde introducimos la información el volumen, que es igual a 132,73, que es por decimales, cambia a comparación del que nosotros habíamos hecho anteriormente. Pero para facilitar las cosas, podemos agregar un texto aquí para que se nos muestre de una vez al instante ese resultado. Por lo tanto, nos vamos a donde está nuestro deslizador, le damos en la parte de abajo donde dice texto y nos aparece aquí la ventanita de texto. Entonces, aquí donde dice avanzado, ya está registrado eh, pues la resolución ¿cómo se llama? De esa fórmula, que le colocamos como una letra B. Entonces solo vamos a agregar volumen, que es igual a la letra D. Entonces le damos en OK y aquí automáticamente podemos darnos cuenta que ya nos aparece el resultado. Si hacemos el cambio a 6, pues ahí está, también va automáticamente cambiando el volumen que nos va a dar. Entonces de esta manera podemos utilizar GeoGebra para poder hallar el volumen de los cilindros y ya nosotros prácticamente ya solo restamos la información que nosotros necesitamos para hallar una vez más el resultado. Aquí está nuestro radio, 3,25. Hallamos la altura de nuestro primer cilindro, que es 4, que es 132,73. Ya lo tenemos, lo apuntamos en una hoja y le restamos por la siguiente altura, que pues sería 6 centímetros de altura y nos da el volumen de 199,1, dice aquí. Y el que nosotros obtuvimos fue de 199,005. Entonces es mínima la diferencia. Sabemos que cuando es cálculos mentales, pues sí hay una gran diferencia. Y de esta manera podemos hacer, ya solo restamos y la diferencia, pues ya nos queda el volumen del huevo en este caso. Muy bien. Otra manera de poder hallar el volumen de, de una figura irregular es por medio de integrales. Sin embargo, necesitamos hallar la, la función que nos facilite poder hallar el volumen. Tanto también necesitamos el intervalo superior e inferior para hacerlo. De esta manera también podemos utilizar GeoGebra para poder hallar esas funciones que a nosotros quizás no se nos dificulte, sino que nos llevaría a un proceso aún mayor. En este caso podemos colocar la imagen y ampliarlo a la medida exacta de la vida real. Por eso hay que tener idea de cuánto de ancho, cuánto de largo, para que la imagen se vaya acomodando. Ya teniendo la imagen ahí presente, puedes partirlo a la mitad para, ya sabemos que quede. Vamos a utilizar el método de discos. Entonces vamos primero agregando los puntos. Le damos y agregamos puntos
para poder hacer la conexión alrededor de las figuras. En este caso es un huevo, ¿verdad? Pero puede ser quizás un bat, un avión o una guitarra. Entonces vamos haciéndolo alrededor para que quede lo más circular. Entonces vamos avanzando y ahí tenemos, ahí hemos terminado. Entonces ya teniendo los puntos, lo que nos queda es hacer la conexión con rectas. Sin embargo, en este caso podemos utilizar, para conectar necesitamos primero conectar los puntos C y D. Por lo tanto, le vamos a dar en la entrada de datos polinomio. Y nos aparece aquí dos opciones. Polinomio de función, no tenemos. Polinomio de lista de puntas, eso sí lo contamos con eso. Entonces, vamos a unir el punto C con el punto D. Entonces agregamos y ahí nos podemos dar cuenta que ya apareció nuestra recta. Sin embargo, no vamos a utilizar todo, sino que solo necesitamos del punto C al punto D. Por lo tanto, para eso ya ahí está nuestra función. Entonces, ahorita solo necesitamos ese segmento, por lo tanto le vamos a dar en función y escribimos, aquí notamos que la función ya ha cambiado, ya no es f de x, ya es h de x. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de hacer, copiar h de x. Y el inferior que es 0.11, con el superior que es 0.28, 0.28. Entonces aquí podemos ajustar la recta del polinomio y ya solo nos quedamos con este pequeño segmento. Y así sucesivamente podemos ir hallando el de los demás. Continuando con el método del disco, nos damos cuenta que tiene fórmula para poder hallar el volumen de un objeto irregular. Prácticamente nos damos cuenta que es la integral del intervalo A y el intervalo B, que pi por la función al cuadrado de d de x. Bueno, primero tenemos que hallar la integral de cada una de las funciones. Aquí podemos darnos cuenta de la función, el intervalo al que se encuentra cada uno de ellos y el resultado. Aquí sí se resumió de una manera para poder explicarlo, en donde que está la función, el intervalo de esa función se resolvió conforme a esta fórmula y el resultado fue 0.03 y así sucesivamente con cada una de las funciones que salió anteriormente en GeoGebra. Y ya de último solo se suman cada uno de esos resultados. En este caso dio 58.52. Hay diferencia, hay como 8 unidades de diferencia con las demás fórmulas para poder hallarlo. Sin embargo, aquí lo que afecta o lo que hay que tomar en consideración es que las medidas deben estar hay que tener precisas las medidas del objeto en la imagen, ya que si la imagen está más grande, pues va a salir mayor y una gran diferencia. Si está muy pequeña, entonces hay que tener la medida exacta, tanto en el eje X como en el eje Y, para poder tener el resultado certero de acuerdo al método de disco. Pero sin embargo, funciona de esta manera, ¿verdad? Hallando la integral de cada una de esas funciones y posteriormente solo se suma cada uno de ellos. Únicamente, y ha sido un gusto poder compartir con ustedes.